Esta es una pregunta que nos hacen normalmente en nuestros talleres. ¿Cómo una persona logra suplantar una identidad? Mi nombre es José Luis Vadillo Pérez y trabajo en estos temas desde el año 1998 y te voy a explicar de una manera fácil cómo lo logran. ¿Por qué se produce suplantación de identidad? Una persona puede querer suplantar una identidad para cometer un robo o una estafa dentro de tu organización, o para acceder a bienes o servicios, sea medicina prepagada, o presentar a una persona como un garante o presentar a una persona como un cónyuge. O también quiere suplantar por temas de trabajo o estudio, es decir, quiere atribuirse unas competencias que no tiene o unos estudios que no tiene. También hablamos de suplantación de identidad para obtener inteligencia, para obtener información que puede tener usos comerciales, que puede tener usos delictivos, que puede tener varios usos. También una persona quiere buscar suplantar una identidad para colocar contrabando o para retirar contrabando a través de una organización. Por supuesto también, y estas tres últimas categorías en menor medida pero con una gran afectación, el tema del sabotaje, alguien puede querer sabotear tu producto. Por supuesto también el tema de suplantación de identidad es importante cuando hay narcotráfico o lavado de activos. Y finalmente una persona puede querer suplantar su identidad cuando está o quiere hacer algo relacionado con el terrorismo. ¿Cómo logra una persona hacerse pasar por otra? ¿Cómo es que un agente de tránsito no se da cuenta de que una persona le está pasando la licencia de conducir de su hermano o de una persona diferente? ¿O cómo un oficial de crédito no se da cuenta que la persona que se presenta como cónyuge no es el cónyuge o la persona que se presenta como garante no es en realidad el garante? ¿O cómo un cajero del banco no sabe que la persona que está con una cédula al frente para cobrar un cheque no es la persona correspondiente a esa identificación? ¿Es esto posible? ¿Esto pasa? Por supuesto, esto pasa en todo el mundo y lo atribuimos básicamente a dos razones. La primera, hay una mezcla de poco o nulo entrenamiento en verificación de identidad de las personas que están a cargo de estos procesos. Y segundo, usualmente lo normal es que no existan procedimientos para hacerlo y por supuesto tampoco equipos. Y en este punto quería hablarte de los tipos de identificación falsa, porque nosotros vamos a distinguir 5 tipos de identificación falsa, 5 tipos de falsificaciones. La primera llamaremos falsificación absoluta, que es cuando una persona falsifica de cero un documento de identificación. Es decir, todos los elementos de la fabricación de esta identificación son falsos. Suele ser el caso más sencillo de detectar cuando estás familiarizado con el documento. Por otro lado, hablamos de falsificación legítima, cuando una persona tiene un documento real emitido por la autoridad de su país, pero la foto es de otra persona. Es el caso más difícil de detectar. En toda Sudamérica, en todo Centroamérica se han detectado varios casos de falsificación legítima. El tercer caso lo llamaremos casos de falsificación parcial. Se produce cuando un documento original es alterado o cuando con especies obtenidas de la autoridad respectiva se confeccionan identificaciones con componentes legítimos y falsos. Por ejemplo, una persona consigue los hologramas reales para el documento, pero la placa de PVC es falsa. En cuarto lugar, llamaremos falsificación por suplantación, y este es el 95% de los casos en el mundo. Entre más avanza la tecnología, entre más avanza la calidad de los documentos de identificación, va a seguir creciendo la falsificación por suplantación y se produce cuando una persona acude con un documento de identificación real, sin ninguna alteración y se hace pasar por otra persona. Es decir, es una identificación real, con unos datos reales, con una foto real y se presenta una persona que no es la persona de la foto no le pertenece. ¿Y cómo es que logran los delincuentes que otras personas les aceptan estas identificaciones? Lo vamos a ver un poco más adelante. El último tipo de identificación falsa es el que llamaremos por emisión irregular. Es aquella en el cual una persona paga por una identificación, paga por un diploma, paga por un documento, puede ser en una página web, y se emiten credenciales que en apariencia son legítimas, pero que en realidad no tienen ningún sustento legal o no tienen ningún medio de comprobación.
los permisos internacionales de conducir, las identificaciones de estudiantes y las identificaciones de gremios fantasmas que en este momento pululan por el mundo. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es saber que la mayor cantidad de casos de suplantación de identidad se producen con falsificación por suplantación. Es decir, alguien presenta un documento de identificación que no le corresponde y otra persona se lo valida como real. Y los delincuentes obtienen elementos para realizar falsificaciones. Muchos de ellos se encuentran en eBay: hologramas, micas, cortadores, impresoras de PVC y otros equipos que son de facilísimo acceso. También hay varias tiendas especializadas, muchas de ellas online. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento para comprobar un documento de identificación? ¿Cuál es el procedimiento de comparación de rostros? ¿Cuál es el procedimiento de comparación de firmas? Y para esto te voy a poner un par de ejemplos. Te presento un ejercicio que jugábamos de niños. Este ejercicio se llama Encuentre las diferencias. Y si te pongo y te doy unos segundos para que busques las diferencias rápidamente, comenzarás un proceso comparativo. Buscarás en macro, después buscarás en micro, después darás barridos y finalmente te permitirá encontrar las diferencias entre lo uno y lo otro. El cerebro es un órgano que requiere gran cantidad de energía y busca en la medida de lo posible hacer el mínimo esfuerzo. Esto es para ahorrar energía. Busca en la medida hacer procesos automáticos o inconscientes porque gasta la mínima cantidad de recursos. El cerebro prefiere siempre, lastimosamente, no pensar. Cuando tú, en cambio, haces estos procesos de comparación, requieres que tu cerebro se active, participar activamente en procesos de observación y comparación. Es decir, debes salir del modo de descanso y ahorro de energía y pasar a un modo activo en el cual requieres tu energía cerebral trabajando. Cuando tú haces una comparación de este tipo, ¿te das cuenta que cuesta mucho encontrar diferencias? Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Aquí ves una foto y en esta foto el niño se parece más a su papá o a su mamá. Y la niña se parece más a su papá o a su mamá. Y este es un truco que usamos nosotros en nuestros eventos presenciales. La gente pone un montón de razones por las cuales el niño se parece a su papá o a su mamá, encuentra gestos, encuentra parecidos, encuentra gestos en la niña, encuentra ciertos rasgos que son muy parecidos. Y en realidad es una foto comercial, no se parece nadie a nadie. Sin embargo, el cerebro se inventa estos parecidos porque le cuesta menos de energía encontrar estas similitudes. Vemos un niño recién nacido y lo primero que decimos es cómo se parece al abuelo. O encontramos que un amigo nuestro se peleó de su novia y está con una novia nueva y le dice: se me hace igual a mi exnovia. Y en realidad no se parece en nada. El cerebro, la manera en que ahorra energía es encontrando similitudes. El cerebro funciona así. Le cuesta encontrar diferencias y es muy bueno encontrando similitudes. Es tan bueno haciéndolo que a veces se las inventa. De la misma manera, le cuesta mucho encontrar las cosas que están fuera de lugar o que parecen no ser correctas. Requiere estar alerta, no en modo automático. Lastimosamente, el cerebro hace lo posible para desconectarse y entrar en su modo de ahorro de energía. Por eso es importante el entrenamiento. Las competencias de seguridad se deben revisar íntegramente cada año y se deben entrenar al menos cada 3 meses para mantenerlas activas en el cerebro. Esto, por supuesto, incluye las habilidades de observación. Y te propongo estas 3 conclusiones sobre cómo funciona el cerebro en estos casos. Primero, al cerebro le cuesta mucho encontrar diferencias. Cuando compara unas firmas, lo fácil para el cerebro es encontrar similitudes. Le cuesta encontrar diferencias porque tiene que aumentar su observación. Cuando compara una foto de una identificación o de un pasaporte con la cara que tiene al frente, le cuesta encontrar esas diferencias. Pero por otro lado, es muy bueno encontrando similitudes, aunque éstas no existan. ¿Por qué? Porque requiere ahorrar energía. Y muchas veces los falsificadores se valen de esto. Usan una identificación que no es de ellos, usan unos trucos para engañar a tu cerebro. ¿Qué trucos usan? Van con un peinado parecido, van con unos lentes parecidos, van con el pelo parecido, y tú en el momento que haces la comparación,
Las similitudes las encuentras muy rápido y apruebas un documento de identificación que no es el adecuado, que es falso para esa persona. Es un documento real, pero la persona no es la persona de la foto. Fíjate, primero, le cuesta mucho encontrar diferencias. Segundo, es muy bueno encontrando similitudes, aunque estas no existan. Y tercero, debe entrenarse para encontrar estas cosas que son fuera de lo común. Una persona normalmente en una institución bancaria, en un punto de control aduanero, en una notaría, no sabe qué debe buscar, qué es aquellas cosas que son fuera de lo común, ante las cuales tiene que estar alerta. Y así es como logra una persona hacerse pasar por otra. Es decir, un agente no se da cuenta que lo están engañando, no se da cuenta, su cerebro le juega un truco. El agente de crédito no se da cuenta que la persona que se presenta como cónyuge no es. En la mayoría de los casos no se da cuenta. Claro, no tiene las herramientas, no tiene los procedimientos, no tiene el entrenamiento. ¿Cómo le delegas una responsabilidad para la cual no ha sido capacitado? Este es el modelo de elementos de identidad que usamos en Polígono. Cuando la gente habla de la identidad, usualmente habla del documento de identificación, pero la identidad es algo más allá de eso. Hay unos documentos, hay un comportamiento, hay una historia y hay una apariencia. Estos 4 elementos constituyen el conjunto de identidad. Es decir, la identidad no es solamente la identificación, no es solamente el pasaporte, no es solamente la persona. Hay estos comportamientos, estas historias, estas apariencias y estos documentos que hacen que una identidad sea concordante, y es lo que acabamos estudiando en todos nuestros procesos. Polígono te ofrece todos estos programas. Arrancamos siempre con verificación de identidad, documentos y firmas. También tenemos un programa de preguntas de seguridad. El programa de preguntas de seguridad se basa en este modelo de elementos de identidad y en qué preguntas debes hacer y cómo debes hacer para validar cada uno de los elementos de la identidad, especialmente cuando aparecen indicadores de sospecha. Cuando aparecen indicadores de sospecha, ¿cómo haces para obtener más información? Nuestro tercer programa es el programa de detección de mentiras mediante el lenguaje no verbal, basado en una metodología del FBI de los Estados Unidos a través de los trabajos del Dr. Lieberman. Y tenemos un programa más completo, que es un programa de 2 días, que es un programa de especialista en verificación de identidad, documentos y firmas, en el cual se toman estos 3 temas. Te invito a que te descargues el libro 8 acciones inmediatas para prevenir fraudes y pérdidas. Es la descarga gratuita, disponible en nuestra página web. Únete a nuestra red de profesionales y regístrate en nuestra web. Asimismo, no te olvides de seguirnos vía YouTube. Tenemos muchas cosas que decirte, mucha información que darte, que te va a ahorrar tiempo, dolores de cabeza y dinero.